Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a abordar el nuevo tema en la materia de normas internacionales de auditoría, NIAS. El día de hoy estaremos viendo lo que es la NIA 300, que aborda lo que es la planeación. El propósito de esta norma de auditoría es establecer los lineamientos sobre cómo elaborar una planeación a una auditoría de estados financieros. Entonces, tiene que ver con las auditorías recurrentes y vamos a ver cómo se va a realizar todo lo que es una planeación a una auditoría. La planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance de la auditoría. El auditor puede planear esta auditoría de forma eficiente y oportuna. Vamos a ver más adelante un ejemplo de una planeación de auditoría, pero al final cada firma de auditoría va a tener su propia forma de elaborar un plan. No es que existe un plan y ese va a ser, digamos, estándar para todos. No, cada quien puede trabajar a su forma y estilo. La planeación ayuda a asegurar que se presta atención a las áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma correcta. Entonces, dentro de esta planeación, nosotros vamos a incluir todas las áreas que vamos a estudiar, todas las áreas importantes. Es decir, vamos a dividir la empresa en diferentes áreas. Y cada área obviamente le vamos a ir realizando la adecuada revisión o examen. El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la empresa, la complejidad de la auditoría y la experiencia del auditor. Entonces, ¿qué tan grande o pequeño va a ser esta planeación? Eso va a estar determinado por esos factores como el tamaño de la empresa. Ya sabemos que entre más grande es la empresa, entonces más procedimientos de auditoría vamos a llevar a cabo. Además también qué complejidad hay en auditoría, igualmente vamos a llevar más procedimientos de auditoría. Y también la experiencia del auditor es que va a determinar qué procedimiento o qué prueba de auditoría va a realizar en esa empresa. Entonces por esto va a estar determinado cómo se va a elaborar una planeación de auditoría. Adquirir el conocimiento del negocio es importante en la planeación porque ayuda a la identificación de eventos, transacciones y prácticas. Aquí la importancia del conocimiento del negocio que vimos anteriormente, que era conocer todos los aspectos contables, operativos y también los aspectos de cómo se constituyó ese negocio. Entonces, toda esta información es importante al momento de elaborar tu plan de auditoría, porque obviamente acá vas a conocer, te puedes dar cuenta de muchos aspectos como las áreas más importantes que constituyen esa empresa y también algunas debilidades que pudiste conocer a través de todo ese proceso de conocimiento de negocio. El auditor puede desear discutir elementos del plan global de auditoría y ciertos procedimientos con el comité de auditoría, administración y personal de la entidad. Entonces, una vez que elaboraste tu plan, vos como auditor podés discutir algunos aspectos que necesitas evaluarlo con el comité de auditoría en el caso de que exista o con la administración. Te podés reunir con el gerente general y mostrarle el plan de auditoría para ver algunos detalles que sean necesarios discutir. Este plan dice que los asuntos que tendrá que considerar el auditor al desarrollar el plan global de auditoría están los conocimientos del negocio, que era lo que veíamos anteriormente. Durante el conocimiento del negocio, vos te vas a dar cuenta de los factores económicos generales y condiciones de la industria, es decir, a qué se dedica, cómo se mueve, cuál es el giro del negocio. Aquí ves como los proveedores que tiene esa empresa, los clientes, digamos, información macro que vos podés extraer o a que tengas acceso. Al inicio, estamos hablando de un inicio todavía, estamos en la parte inicial de la auditoría.
También puedes saber las características importantes de la empresa, el negocio, el desempeño financiero, el nivel general de competencia de la administración. Todo esto lo conoces durante el conocimiento del negocio. Después está la comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno. Entonces, también en esta etapa inicial, puedes saber o preguntar sobre cuáles son las políticas contables que usa la empresa, los efectos de nuevas contabilidades de auditoría, el conocimiento acumulable del auditor sobre los sistemas de contabilidad y control interno. Para este conocimiento, vos debes de hacerlo mediante entrevista. Entonces, puedes entrevistarte con el auditor interno, con el comité de auditoría si existe, con el gerente general y con el contador general. Entonces, estas entrevistas iniciales a vos te van a dar todo este conocimiento. Es decir, que este tipo de pregunta es la que vos incluirías dentro de una entrevista inicial con los máximos representantes de la empresa que vas a auditar. Tenemos el riesgo y la importancia relativa. En lo que concierne a las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control, identificación de las áreas importantes, el establecimiento de los niveles de importancia, la posibilidad de representaciones erróneas, identificación de áreas de contabilidad compleja. Todo esto igualmente debe de ir dentro de tu cuestionario de preguntas a realizarlo a la gerencia, al comité de auditoría, al auditor interno, y lo que estás viendo es cuáles riesgos son los que tiene ese cliente, esa empresa que vas a auditar. Entonces, ahí está identificando las áreas de contabilidad compleja, la existencia de riesgo, la posibilidad de representaciones erróneas o de fraude, que digamos que es lo más importante que hacia donde van las auditorías, identificación de errores o fraude. También la naturaleza, tiempo y alcance de los procedimientos, como posibles cambios sobre la área específica, el efecto de la tecnología en la información y el trabajo de auditoría interna. Otros aspectos que conoces durante esta primera etapa inicial son estos. Puede que hayan áreas que vos determinás, pero durante la entrevista podés ver que hay otras áreas más importantes. O sea, primero vos determinaste qué área vas a evaluar, pero durante las entrevistas ves que son otras áreas a las que también le tenés que dar el énfasis. También ver lo de la tecnología de información, y lo veíamos anteriormente como cuál es el sistema contable que utiliza la empresa, y de ahí vos ya podés determinar también si ese sistema contable es apto o no es apto para el nivel de operaciones de esa empresa, o durante el transcurso al final te vas a dar cuenta si es apto o no es apto, y también lo puedes incluir dentro de tu informe de dictamen final o dentro del informe de control interno. También ver el trabajo de auditoría interna, porque ya sabemos que si hay un auditor interno puede ser de gran beneficio para la auditoría externa, porque el auditor interno ya maneja muchos aspectos de auditoría de esa empresa, maneja toda la información sobre sistemas de control interno, sobre evaluaciones de riesgo, sobre protección de activos, y entonces ya digamos que tiene todas las debilidades y fortalezas de esa empresa, y vos te reunís. Si ese cliente, esa empresa que vas a auditar, tiene un auditor interno, lo primero es reunirte con él para exprimir la mayor información posible que sea muy beneficiosa para tu trabajo de auditoría. Y obviamente de esto depende qué tanto vas a incluir dentro de un plan de auditoría o una planeación. La coordinación, la dirección, la supervisión y revisión, que tienen que ver con aspectos como el involucramiento de otros auditores en auditorías de componentes, el involucramiento de expertos, el número de locaciones, requerimientos de personal. Una vez que vos tengas una base de cuánto es tu plan, entonces eso te va a indicar qué tanto trabajo necesitas llevar a cabo en ese trabajo de auditoría. Entonces eso mismo te da a vos el requerimiento de personal, es decir,
saber cuántas personas necesitas para poder sacar ese trabajo. También aquí nos dice que puede haber involucramiento de otras personas. Por ejemplo, en el caso de que vos estés auditando una casa matriz y esta casa matriz tenga sucursales y haya otra firma diferente a vos trabajando en la sucursal, entonces ahí puede haber algunos acercamientos entre ambos auditores. O también se puede dar el involucramiento de expertos en el caso de que durante un trabajo de auditoría dentro de tu equipo haya un tema del cual nadie pueda llevarlo a cabo. Entonces en ese momento se tiene que contratar a una persona externa, una persona experta en ese tema para que ayude a todo lo que es el proceso de la auditoría. En otros asuntos, vemos la posibilidad de que el supuesto de negocio en marcha pueda ser cuestionado, condiciones que requieren atención especial, como existencia de partes relacionadas, los términos de trabajo y la naturaleza y oportunidad de los informes. Aquí en otros asuntos vemos algo muy importante como lo es el supuesto de negocio en marcha. Digamos que son empresas que tienen algunos indicios de que puedan cerrar, desaparecer, quebrar. Entonces, ese es uno de los aspectos a revisar al inicio. Cómo viene trabajando esta empresa y si hay un indicio de que en algún momento esta empresa pueda dejar de funcionar. Y entonces ahí viene a descubrir que por qué se puede dar ese hecho. Lo que es el programa de auditoría va dentro del plan anual, pero esta vez vos podés realizar, aquí te dice, los programas de auditoría para cada una de las áreas que vas a estudiar. Porque al inicio, dentro de la planeación, estamos viendo que vamos a dividir la empresa en áreas y cada una de estas áreas se le va a dar un estudio. Entonces, a cada una de esas áreas que ya identificaste, les va a realizar un programa de auditoría que exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Para esto, en la clase de auditoría 1 es donde yo voy a ir dando, los que van a la par viendo las dos materias, entonces pueden ir viendo cómo está acá la teoría en las NIA y cómo se va dando lo práctico en la clase de auditoría. En la clase de auditoría, entonces se va a dar un modelo y los alumnos van a hacer programas de auditoría. Al preparar un programa de auditoría, el auditor debe considerar evaluaciones de riesgo inherente y de control y nivel requerido de certeza. Cuando veamos un programa de auditoría, entonces vamos a ver una estructura de un programa que tiene objetivos primeramente del área, después vamos a ver etapa inicial, etapa intermedia y etapa final, que no es más que los procedimientos que va a utilizar el auditor para evaluar esa área. Por ejemplo, en el área de efectivo, podemos incluir caja chica, banco, y entonces ahí el auditor va a incluir lo que es los arqueos, las conciliaciones, las cartas de confirmación, puede ser con un banco, hasta el final, en la etapa final, lograr lo que son los hallazgos de auditoría. Entonces, para cada una de las áreas, se va a realizar un programa de auditoría, además del que se va a desprender de la planeación total de la auditoría, un plan global de auditoría que es donde está todo incluido, pero podemos hacer independientemente programas de auditoría para cada una de las áreas que vamos a estudiar. Obviamente, todas esas áreas están incluidas dentro del plan global. O sea que una cosa tiene que pegar con la otra. El plan global de auditoría tiene que pegar con los programas de auditoría o viceversa. El plan global y el programa de auditoría deben revisarse según sea necesario durante el curso de la auditoría. La planeación es continua a lo largo del trabajo a causa de cambios en las condiciones o resultados inesperados en los procedimientos. Entonces, digamos que aunque vos tengas un plan global de auditoría y tus programas de auditorías realizados en la etapa inicial, durante el transcurso de la auditoría pueden pasar muchas situaciones que te hagan a vos revisar tu programa
y obviamente un cambio en un programa es un cambio en el plan global. Entonces para esto puede pasar este tipo de situación donde, por ejemplo, pasa que durante una muestra de auditoría vos encontrás errores. Y encontrar errores en una muestra significa que vos vas a ampliar tu muestra de auditoría. Por lo tanto, vas a necesitar más tiempo o incluir más procedimientos para poder confirmar esos errores. Entonces eso te originaría un cambio en tu programa de auditoría al incluir, digamos, ejemplo, un procedimiento adicional. Entonces eso cambia tu programa y por lo tanto va a cambiar tu plan global de auditoría. Es lo que nos dice el texto, que durante el transcurso de la auditoría puedan haber cambios que den origen a inclusión de procedimientos de auditoría y por lo tanto vamos a modificar esos programas de auditoría y por lo tanto el plan global. Entonces la planeación se trata de desarrollar, como lo dice el concepto, una estrategia general y un enfoque detallado de la naturaleza, oportunidad y alcance de la auditoría. El auditor planea desempeñar la auditoría de manera eficiente y oportuna. Y para lograrlo esto tiene que elaborar el plan o la planeación del trabajo de auditoría que va a incluir todos los procedimientos que va a llevar a cabo en esa auditoría con ese cliente. Y para esto va a dividir la empresa en áreas. Esas áreas importantes que él considere para poder determinar la certeza razonable y la confiabilidad en la información financiera que está revisando, porque ya sabemos que el objetivo final de la auditoría es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. ¿Y cómo lo logras? Lo logras a través de aplicar todo lo que son los procedimientos y las pruebas de auditoría. Por esto es que vamos a dividir la empresa en áreas y a cada área nosotros le vamos a hacer un programa de auditoría. ¿Y cómo determinamos esa área? Las áreas las determinamos con lo que es el conocimiento de negocio y con todo lo que vimos anteriormente, que tiene que ver con lo que es todas esas entrevistas iniciales, esa búsqueda de información por parte del auditor acerca de esa empresa, como su giro de negocio, como sus proveedores, sus clientes, quiénes son los dueños, la competencia, y ya en las entrevistas iniciales nosotros podemos hacer un cuestionario con esos aspectos importantes que debemos de conocer, como el sistema de contabilidad, las políticas contables, el control interno, los riesgos que tiene esa empresa. Podemos ver todo lo que es también las entrevistas con los auditores internos. Y también, por último, ver el supuesto de negocio en marcha del negocio para ver por dónde trascienden las operaciones de la empresa, hacia dónde van. Y si se ha visto afectada por iliquidez, por esos temas de pérdida de clientes, de ventas muy bajas. Entonces, eso no es la información que necesitamos nosotros para poder elaborar el plan global de auditoría y asimismo los programas de auditoría para cada una de las áreas que determinó la auditoría revisar para ese cliente. Y al final nos dice que pueden haber cambios en el plan global de auditoría en el programa por situaciones que pasen durante el transcurso de la auditoría y que hagan necesario hacer esos pequeños cambios dentro del programa, y obviamente que se va a originar en un cambio en el plan global de auditoría. La próxima asignación tiene que ver con el tema que estamos abordando sobre la planificación, y es un caso que dice que le ha sido encomendado realizar la auditoría de los estados financieros de una empresa que se llama Es Más Que Copiar CCA, y el ejercicio cerró el 31 de diciembre de 2020. El trabajo de auditoría se encuentra en la etapa de planificación.
usted ya ha realizado entrevistas preliminares con la gerencia, ya ha revisado los archivos permanentes y la tarea aquí es finalizar la etapa de planificación para cual se debe indicar cuáles son las áreas de los estados contables que se van a estudiar y calcular las variaciones durante el ejercicio. Aquí nos da una información que dice que existe el resumen del archivo permanente al 31 de diciembre de 2019. La actividad principal de Más que Copiarse S.A. es la producción y comercialización de servicios de catering. La empresa adquiere los insumos a proveedores nacionales para luego elaborarlas en la planta y posteriormente comercializarla como servicio de catering. Los clientes son 54 y son comedores de empresas, de colegios y de algunos hospitales. El 70% de las ventas es destinada a 3 principales clientes. Hay 3 clientes principales. Es política de la empresa, dice, no pagar indemnizaciones por despido al personal. La auditoría, se realizó una auditoría el 31 de diciembre de 2018 y podemos ver lo siguiente, que la empresa operaba con una gran cantidad de cuentas corrientes bancarias. Las conciliaciones son realizadas solo al cierre del ejercicio. La mercadería utilizada para elaborar los productos posee una corta vida útil por tratarse de alimento fresco. La empresa es atendida por nuestro estudio en el área de impuestos. Su principal tarea es revisar liquidación de impuestos. El personal de la empresa realiza inventarios físicos, cíclicos como medida de control interno. Los activos intangibles se amortizan a 10 años, mientras que los bienes de uso o los activos fijos tienen una vida útil promedio de 20. Los costos estándares son revisados periódicamente y comparados con los costos reales. En una entrevista con el gerente general en marzo de 2018 está la siguiente información, que el incremento constante, aunque paulatino de nuevos clientes, ha generado un aumento en las ventas en aproximadamente un 10%. Se efectuaron mejoras de estructura y ordenamiento en la elaboración de los productos para eficientizar los procesos. Se disminuyeron del 1 y el 2% los costos. Complementariamente a estas mejoras se motivó al personal con gratificaciones, producto del resultado del ejercicio anterior, que fue distribuido también entre el directorio y los accionistas. Los procesos de mejora encarados generaron presión laboral, dando lugar a conductas indeseables que terminaron siendo desvinculados de las empresas, esas personas. De todas maneras, la mayoría del personal desvinculado fue reemplazado por nuevos empleados en iguales condiciones. Otra medida, eficientizar el proceso de elaboración, fue la de realizar las compras de mercadería a diferentes proveedores, alternándolas con el fin de buscar y mejorar mejores y menores precios. Durante el ejercicio cerrado no hubo adquisición de bienes de uso ni activos intangibles. En cuanto a la organización interna, el gerente está a cargo de autorizar las órdenes de compra, así como cambio de proveedores para la adquisición de mercadería, autorizar las adquisiciones de bienes de uso y controlar y autorizar los servicios facturados. En una entrevista realizada con el gerente financiero, a principios del ejercicio finalizado en marzo, se ha implementado un nuevo sistema computarizado de información para el área comercial. La implementación y puesta en marcha del sistema fue problemático debido a numerosos inconvenientes, lo cual generó atrasos en los registros de operaciones. Estos inconvenientes fueron solucionados en los meses de diciembre a enero. Con el fin de cumplir con la decisión de lograr una mayor eficiencia, la gerencia administrativa ha implementado una serie de controles en algunos circuitos de la empresa. Las órdenes de compra son autorizadas por la gerencia general, quien también aprueba los cambios de proveedores y autoriza las órdenes de pago, que deben de estar acompañadas de remitos y facturas originales. El personal de la planta es registrado al ingresar y al retirarse de la empresa. La mercadería, antes de ser recibida, es controlada con la orden de compra y el remito del proveedor. La mercadería recibida es degustada por personal de control de calidad. Las facturas de los proveedores son controladas con las cantidades recibidas.
Desde el principio del ejercicio se comenzó a conciliar los bancos mensualmente, no existiendo partidas pendientes significativas al cierre del ejercicio. Asimismo, las rendiciones de fondo fijo comenzaron a ser semanales. En el área contable existen diferencias entre la contabilidad y los registros del sistema de saldo de cuentas por cobrar. No así entre las cuentas auxiliares de proveedores, que son conciliadas mensualmente con el mayor de la cuenta contable. En recursos humanos, el gerente administrativo financiero ratificó la vigencia de la política seguida por la empresa de no pagar indemnizaciones por despido. Además, aludió la existencia de problemas en las liquidaciones de haberes, ya que recibió numerosos reclamos. Dicho inconveniente justificado por la gran carga de trabajo que posee el único empleado a cargo de la tarea de recursos humanos. Y aquí nos dan los estados financieros de la empresa. Entonces, hola Josué, esta es la práctica, la tarea, que es un caso. Hola, profe. Lo que ustedes van a hacer es, uno, identificar las áreas que incluiría dentro de una planificación para una auditoría a esta empresa. O sea, con la información ustedes van a identificar la área y después lo que van a hacer es un análisis, van a hacer un procedimiento analítico que consiste en ver las diferencias de las cifras de los estados financieros. En este caso, tienen el año 2019 y el año 2020. Simplemente van a restar 2020 menos 2019. Con eso van a encontrar la variación. Y a la par el porcentaje, que es dividir esa diferencia entre el año anterior. La diferencia que te dio la dividí entre el 2019. Entonces esto lo van a pasar a un cuadro. Los estados financieros lo van a pasar, digamos, a un Excel. No sé si trabajan así. Y van a anexar dos columnas. Una donde pongan la variación, que es la resta de año 2020 menos 2019, cada una de las cuentas y los totales, y otra columna que diga el porcentaje de variación, que es dividir la variación, el resultado de esa columna entre el año 2019, porque lo que necesitamos ver es la variación de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros, y entonces las cuentas que tengan los porcentajes más altos las vas a incluir dentro de la planificación. O sea, vas a enumerar todas las áreas según la información y todas las cuentas según los porcentajes los resultados de los porcentajes. Digamos que la auditoría se va a enfocar en las áreas que tienen debilidades de acuerdo a todo lo que está escrito, y todas las cuentas que tengan mayor variación, porque el objetivo sería analizar esas debilidades y ver por qué esas cuentas sufrieron una gran variación respecto al año anterior. Por eso es que en los procedimientos analíticos se estudian los estados financieros del año sujeto a examen, que en este caso sería el 2020, y el año anterior, que es el 2019. Porque vos como auditor querés determinar qué cuentas sufrieron mayores variaciones y descubrir por qué se dieron esas variaciones. Porque en algún tipo de cuenta ya sabemos como auditores que un cambio importante significa que tal vez puede haber un error o tal vez no fue un error. Por eso es que vos vas a buscar después el origen de esa variación. Entonces de eso se trata la tarea. Con toda la información que está de la empresa, ustedes van a identificar las áreas que se estarían incluyendo dentro de una planificación. ¿Y por qué? A la par ubican por qué ustedes eligieron esa área. Obviamente por las debilidades que encontraron. Y segundo, calcular las variaciones, que es lo que estoy hablando, porque como nos dan los estados financieros, entonces nosotros vamos a determinar cuáles son las cuentas que
sufrieron mayores variaciones y por lo tanto incluiríamos dentro de esta planificación. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Por el tema que estamos tratando, que es la NIA 300. La NIA 300 que nos habla sobre el plan global de auditoría y los programas de auditoría. Entonces, nos dice que debemos de planear una auditoría de estados financieros donde incluyamos todas las áreas que vamos a tratar dentro de una auditoría. Entonces, cuando ustedes ven auditoría 1, 2, 3, y dentro de esas auditorías ustedes realizan planeación, ¿por qué las realizan? Porque existe la norma internacional de auditoría 300, que dice que toda auditoría de estados financieros debe de llevar una planeación. Y esa planeación, ¿con qué la vas a realizar? Aquí te dice, con el conocimiento de negocio. Vos tenés que saber o conocer todos los aspectos económicos, operativos de la empresa que vas a estudiar. Veíamos que tenés que saber el giro de negocio, a qué se dedica, cuáles son sus clientes, cuáles son sus proveedores, cuáles son las políticas contables que usan, el control interno, si tiene un sistema de control interno, si lo lleva en la práctica, si existen riesgos inherentes, riesgos de control, identificación de las áreas de auditoría es importante, hay que ver la identificación de áreas de contabilidad compleja, la posibilidad de errores. También vemos que hay que saber sobre el sistema contable que utiliza la empresa, que si tiene un auditor interno, y también el involucramiento de otros auditores, de expertos, y por último la posibilidad de negocio en marcha que pueda ser cuestionada, que tiene que ver con lo que es que si la empresa en algún momento hay indicios de que pueda cerrar, pueda quebrar o pueda desaparecer. Además, esta NIA 300 nos dice que se van a realizar programas de auditoría y en auditoría 1, 2 y 3 se ven los programas. Los programas que se realizan con naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que se van a usar en cada una de las áreas. Por eso, vemos que lo primero es identificar las áreas que vas a auditar, las áreas de esa empresa, de ese cliente. Eso te lo va a dar ¿qué? Todo el conocimiento del negocio que desarrolles durante la etapa inicial. Eso te determina cuáles son las áreas que vas a estudiar. Y con esas áreas vos haces el plan global de auditoría y asimismo haces un programa de auditoría para cada una de esas áreas. Y en cada uno de esos programas lo que vas a incluir son los procedimientos y las pruebas de auditoría que vas a llevar a cabo hasta lograr lo que es las observaciones o los hallazgos. Es por esto que en las estructuras vemos el objetivo del área, después vemos la etapa inicial, intermedia y etapa final en una estructura de un programa de auditoría. Y al final nos dice que pueden haber cambios al plan global de auditoría y al programa, porque dentro de ya llevar a cabo la auditoría puedan haber situaciones que te lleven a hacer algún tipo de cambio del programa, que es lo que decía, por ejemplo, que encontraste un error dentro de tu muestra y eso, un error en una muestra significa que vos tenés que ampliar la auditoría o incluir otros procedimientos que vos no tenías. Entonces, al incluir otros procedimientos significa que vos vas a cambiar el programa y si vos cambias el programa, vas a cambiar el plan global, porque el plan global incluye todas las áreas que vas a estudiar y después del programa por cada una de las áreas. Entonces ambos tienen relación. Un cambio en el programa te hace a vos hacer un cambio en el plan global de auditoría. Entonces toda esta planeación que llevamos a cabo en una auditoría de estado financiero la hacemos porque existe la norma internacional de auditoría 300 que nos indica cómo realizar, cómo elaborar un plan global de auditoría y un programa de auditoría. Por eso es que la tarea va en función a esto. Entonces aquí nos da un caso práctico donde nos da mucha información que hay de la empresa
información de conocimiento del negocio, entonces ya tenemos toda la parte de conocimiento del negocio con la que podemos identificar las áreas que vamos a estudiar según cuáles tienen mayores debilidades. Asimismo, nos dan los estados financieros para que hagamos un procedimiento analítico. El procedimiento analítico significa ver las variaciones que hay en las cifras de los estados financieros del presente año que estamos realizando la auditoría y comparándolas con los estados financieros del año anterior. Por eso tenemos el año 2020 y el año 2019. Y la vamos a hacer incluyendo dos columnas. La primera con las variaciones, que la variación la encontramos simplemente restando 2020 menos 2019. Cada una de las cuentas. Y el porcentaje de variación lo encontramos dividiendo la variación, que el resultado anterior, entre el año 2019. Y ahí ustedes van a identificar las áreas débiles y las cuentas que tienen mayor variación. Es decir, en qué se enfocaría la auditoría a este cliente con la información que nos proporciona el caso de estudio. ¿Alguna pregunta, Josué? Creo que, profe, nada más en lo de el cuadro de Excel. Hay que poner estado de situación patrimonial y ponemos en una columna el 2019, el 2020. Sí. Después ponemos, ¿qué más? Una variación ponemos, tío. Sí, variación. En la tercera columna. O en la otra columna, en la nueva columna. Ok, y después porcentaje de variación. Las dos columnas nuevas se van a llamar una variación y la otra porcentaje de variación. Ok, entonces la variación se saca restando normal los 2 años. 2020 menos 2019. Ok, ¿y el porcentaje? Es dividir esa variación que te dio ahí entre el año 2019, el año anterior. Ya. Bueno, nada más. Solo eso, y entonces ahí vos dentro del informe o la respuesta de la tarea, ahí incluí solo las cuentas que tengan mayor variación o que vos digas que necesitas estudiar en esa auditoría. Entonces solo hacemos, por ejemplo, si hay una cantidad considerable en la variación, solo ponemos que hacemos un informe. Sí. Ok. Es que el informe va a incluir, acordate, es un informe lo que van a elaborar, el que va a incluir las áreas débiles. Las áreas débiles las vas a sacar de todo esto que está al inicio, que dice que hay entrevista, archivo permanente. Ahí encontrar las áreas débiles. Entonces en ese informe vos decís, las áreas que voy a estudiar en la empresa es más que copiarse S.A. son las siguientes. O sea, determinada del conocimiento del negocio que llevé a cabo. Entonces ahí vas que, no sé, el área de informática, dice que hubo un sistema contable que no se llevó a cabo, no, o sea, no era apto para la empresa, por ejemplo. Y entonces ahí venís todas las áreas débiles de acuerdo a toda la información que está ahí de conocimiento de negocio. Por último, vos decís, de acuerdo al procedimiento analítico que llevé a cabo, encontré las siguientes cuentas con un gran grado de variación, las cuales considero estudiar durante la auditoría y poner las cuentas con el porcentaje a la par. Ya, eso es todo. Así sería el pequeño informe. Sí, ok. ¿Y ¿para cuándo va a dar para entregar? La voy a subir porque ayer no traje la lápiz. Trabajo. La voy a subir para el lunes, creo. Porque el martes que llegaría. Ok. Creo que es el examen el martes. Bueno, ¿y qué va a salir en el examen? Todavía no he decidido, yo les voy a ir a avisar. Una vez que me pasen el cronograma, el horario de exámenes, yo les aviso y ahí les pongo qué va a incluir. Bueno, nada pero más. Lo más probable es que es el martes, que sea el martes. Ok.
Eso es todo. Voy a subir de todos modos, la grabé la clase completa y Bueno, cualquier cosa ahí ven o me escribes. ok. Gracias, profe. Buen día. Buen día, José.